creer. Creer es confiar. Creer en alguien es confiar en ese alguien. Creer en Dios es confiar en Él. Porque yo puedo creer que Dios existe, o puedo decir, creo en Dios, pero no le creo a Dios. O sea, no confío en Dios. Saben, hemos venido hablando que una cosa es decir, creo en Dios, y otra cosa es creerle a Dios y a su palabra. Por eso, más importante que saber es creer en Él. Porque usted puede saber un montón de cosas. Ahora, por más que sepa mucho, si no las cree, no le sirven de nada. A la luz de las Escrituras, solamente aquellos que le creen al Señor y a su palabra, aquellos que creen en el Señor y en su palabra, cuando pareciera como que todo está perdido, o que no hay más vuelta atrás, aunque cualquiera en una situación así pierde la esperanza, aquellos que creen en el Señor y en su palabra jamás pierden la esperanza. Ahora, este tipo de personas son las que marcan la diferencia en estos tiempos. Esto me ha dicho el Señor. Y aún desde las cenizas se levantan. Bíblicamente podemos ver un ejemplo en el libro de San Lucas, capítulo 5, verso 5, donde nos habla de un hombre llamado Simón, al cual conocemos como Pedro, el cual había estado toda la noche trabajando y nada había podido pescar, significando esto que si no había pesca, que era su medio de sustento, a través del cual llevaba el dinero a su casa, no había plata, no había alimento para su familia, no había dinero para pagar los impuestos. Es más, para poder pescar tenían que pagar. No había dinero para cancelar sus deudas, no había dinero para comprar medicinas para su enferma suegra, que le permitía que Pedro viviese en su casa, porque era la mamá de su esposa. O sea que si no había pesca, él tenía sobre él una gran presión que le atormentaba y desanimaba, afligía y preocupaba. Como nos pasa hoy a la mayoría de los creyentes cuando nos encontramos en una situación similar. Eclesiastés capítulo 10 verso 19 dice que la plata sirve para todo. Hay un dicho que dice la plata no lo compra todo, pero la Escritura dice que la plata sirve para todo. Necesitas pagar los impuestos, necesitas dinero. Necesitas comprar alimentos, necesitas dinero. Necesitas comprar medicamentos, necesitas dinero. Necesitas pagar alquiler, necesitas dinero. Para todo necesitas dinero. Ahora, Pedro, cansado, porque después de trabajar toda la noche no tenía un peso en su bolsillo, en lugar de irse a su casa, porque yo me imagino, no le daría la cara. ¿Cómo llego a la casa sin un peso en el bolsillo? Como argumento limpiaba y limpiaba las redes, al extremo que ya serían más del mediodía, y ocurrió que ese día se presentó en esa playa, en ese lugar de pesca, se presentó allí lo que hoy está al alcance de todo el mundo y tanto rechazamos, sobre todo los creyentes, cuando estamos mal. Cristo el Señor, el Hijo del Dios viviente, el cual a través de Jesús de Nazaret se acercó a Pedro, como hoy se acerca a hablar a tu corazón y te dice: no te resistas más, solo cree en mí y en tu interior correrá mi vida. Juan 7:38. Y Pedro le permitió al maestro que subiera a su barca, y dentro del maestro estaba el Señor. Y en Lucas capítulo 5, versículo 3,
al 5, dice que el maestro le pidió que alejara de la orilla a la barca, y desde la barca le enseñaba a la multitud. Yo no sé cuántas horas habrá estado hablando allí, pero sin embargo Pedro, él estaba esperando la orden del maestro. Ahora, cuando terminó de hablarle a la multitud, el Señor le dijo a Simón, le dijo a Pedro: rema a aguas más profundas y allí echa tus redes para pescar. Y yo me imagino la expresión de Pedro. Y Pedro le respondió, según las Escrituras: Maestro, toda la noche hemos estado intentando pescar sin éxito. Pero como Pedro le creyó al Señor, le creía al Señor y le creía a la palabra, su palabra, le obedeció. Si tú dices: echaré nuevamente las redes, pero lo haré en tu palabra, Señor. Escuche, la única manera de obedecerle al Señor frente a las situaciones que nos son adversas es cuando le creemos a Él y a su palabra. Sino cuando estamos sinceramente inseguros, enojados, decepcionados, si no creemos en su palabra, si no le creemos a Él, es difícil que le obedezcamos. Ahora, lo malo de todo esto es que en lugar de ser bendecidos, ¿qué es lo que hacemos? Nos maldecimos nosotros a nosotros mismos. Por eso el consejo es: créale al Señor y a su palabra, y siempre usted será bendecido. Y dijo el Señor: Pedro, rema a aguas más profundas y echa las redes para pescar. Y vemos que en Lucas capítulo 5, versículos 6 y 7 declara que Pedro y sus fracasados compañeros de pesca, que hasta ahí no habían pescado nada y no tenían un peso en el bolsillo, hicieron lo que el Señor le dijo. Y sabe, recogieron tanta cantidad de peces que las redes, dice las Escrituras, se les rompían. Entonces hicieron señas a sus otros compañeros de otra barca, otros fracasados como ellos, que habían estado toda la noche y nada habían pescado, para que fueran a ayudarlos. Y dice las Escrituras que llenaron tanto las dos barcas que se empezaron a hundir. Escuche, el fruto de creerle al Señor y a su palabra es una pesca abundante y milagrosa. ¿Sabe? Cuando le creemos al Señor y a su palabra, es muy difícil que en medio de un conflicto nos desanimemos y perdamos la esperanza. Porque la mayoría de los creyentes en medio del conflicto se desaniman y pierden la esperanza porque no le creen al Señor y no le creen a su palabra. Ahora, el que yo crea en Él y su palabra, en medio de cualquier conflicto que yo esté viviendo y yo me mantengo creyéndole a Él y a su palabra, esto hace que Él a través nuestro haga lo imposible. Que lo imposible se haga posible. Y eso fue lo que le ocurrió a Pedro. Y que en un horario que era imposible pescar, ocurrió una pesca abundante y milagrosa. Tan solo por creerle al Señor y a su palabra. ¿Saben? Cuando parece como que todo está perdido y es como que estamos por perder la esperanza, pero igual le seguimos creyendo al Señor y a su palabra, allí es cuando Él obra. Y no obra de una manera sencilla, sino que obra poderosamente por nosotros, haciendo lo imposible que se haga posible, y abre puertas cerradas e imposibles de abrir, transforma amenazantes y terribles tempestades en calma y paz, hace que recuperemos todo lo que creíamos que estaba perdido y que nunca más íbamos a poder recuperar, y nos redime todo
el tiempo perdido, porque más de una vez decimos cuánto tiempo perdí, pero yo te aseguro que cuando le creemos a Él y a su palabra, Él nos redime el tiempo. Porque si el Señor está de parte nuestra, ¿quién podrá contra nosotros? Declara Romanos 8:31. Por eso, iglesia, más importante que saber es creerle al Señor y a su palabra, porque usted puede escuchar palabra tras palabra, predicación tras predicación, enseñanza tras enseñanza, pero si usted no le cree al Señor y a su palabra, jamás verá resultados. Por eso Marcos capítulo 9 y verso 23 declara y dice: si puedes creer esto, al que cree, todo se lo hacemos posible. Necesito entender lo que Dios está hablando.